¿Y si te dijera que los guerreros más temidos de la historia medieval en realidad no estaban buscando lo que tú crees? Imagina esto: caballeros con armadura cargando a través de arenas ardientes, sus gritos de guerra resonando en ciudades antiguas, pero cuya verdadera motivación no tenía nada que ver con la cruz grabada en sus pechos. La historia real de lo que llevó a estos hombres a abandonar todo lo que conocían y marchar miles de millas hacia territorios hostiles cambiará por completo la forma en que ves las cruzadas para siempre. Durante siglos, nos han alimentado con una narrativa simplificada sobre las cruzadas. Los caballeros eran guerreros santos, impulsados por una devoción religiosa pura para recuperar la Tierra Santa de las fuerzas musulmanas. Sacrificaron su riqueza, su comodidad, incluso sus vidas únicamente por la fe. Pero, ¿y si toda esta historia no fuera más que propaganda medieval? ¿Y si la verdad fuera mucho más compleja, más oscura e infinitamente más humana de lo que jamás imaginamos? El año es 1095. El Papa Urbano II se alza frente a una multitud enorme en Clermont, Francia. Sus palabras lanzarán una de las campañas militares más controvertidas de la historia. Pero aquí está lo que no enseñan en clase de historia. El Papa no solo predicaba a fanáticos religiosos. Hablaba a hombres desesperados ante la ruina económica, a hijos menores sin herencia alguna y a nobles ambiciosos hambrientos de poder y riqueza. Empecemos con la economía, porque el dinero habla más alto que las oraciones. La Europa medieval, a finales del siglo XI, vivía un auge demográfico. Esto podría sonar bien, pero generó un problema enorme para la nobleza. Según las leyes feudales de herencia, solo el hijo mayor recibía las tierras y los títulos familiares. Esto dejaba a incontables hijos menores, llamados caballeros errantes, con nada más que sus habilidades con la espada y una ambición ardiente. Imagina haber sido criado en el lujo, entrenado desde la niñez para luchar y liderar, solo para descubrir que un simple accidente de orden de nacimiento significaba que pasarías tu vida como la espada alquilada de otro. Estos hombres estaban desesperados por una oportunidad, y las cruzadas ofrecían algo irresistible: la posibilidad de tallar sus propios reinos en tierras lejanas. El Papa no solo prometía recompensas espirituales, agitaba ante ellos la perspectiva de vastos territorios, riquezas incalculables y la posibilidad de convertirse en gobernantes por derecho propio. Pero los hijos menores no eran los únicos motivados por intereses materiales. Incluso los nobles establecidos enfrentaban graves presiones financieras. El costo de mantener un hogar caballeresco era astronómico. Caballos, armaduras, armas y séquitos de seguidores requerían un financiamiento constante. Muchas familias nobles se ahogaban en deudas, con sus tierras ancestrales hipotecadas a casas bancarias italianas o prestamistas judíos. Las cruzadas ofrecían a estos nobles una salida. Podían hipotecar o vender sus propiedades restantes para financiar la expedición, apostando todo en la promesa de las riquezas orientales. Si tenían éxito, regresarían más ricos que nunca. Si morían, bueno, sus deudas morían con ellos, y sus familias podían proclamar que habían caído como mártires. Era la apuesta definitiva, a todo o nada. Ahora bien, antes de que pienses que estoy descartando por completo la motivación religiosa, déjame ser claro: la fe fue absolutamente un factor. Pero aquí es donde se vuelve interesante. El cristianismo medieval no era la religión pacífica de poner la otra mejilla, que podríamos imaginar hoy. Era la religión de una cultura guerrera, donde luchar por Dios se veía como la máxima forma de devoción. Estos caballeros no luchaban entre la codicia y la piedad. Se habían convencido de que Dios quería que fueran ricos y poderosos. El concepto de guerra santa no era nuevo en el cristianismo, pero Urbano II lo usó como arma de manera brillante.
Prometió que cualquiera que muriera luchando por la cruz evitaría el purgatorio por completo e iría directo al cielo. Para personas medievales obsesionadas con la vida después de la muerte, esto era como ofrecer una carta cósmica de salida libre de la cárcel. Pero fíjate qué conveniente resultaba que esta recompensa espiritual se alineara perfectamente con las ambiciones terrenales. Aparentemente, Dios quería que sus seguidores conquistaran ciudades ricas y reclamaran tierras fértiles. Qué conveniente, ¿no? Veamos lo que realmente ocurrió cuando estos supuestos guerreros de la fe llegaron a sus destinos. Tomemos la conquista de Jerusalén en 1099. Las crónicas contemporáneas describen escenas que harían sonrojar incluso a criminales de guerra modernos. Los cruzados masacraron no solo a defensores musulmanes, sino también a civiles judíos, a cristianos orientales y a cualquiera que se cruzara en su camino. Avanzaron por calles literalmente inundadas de sangre y de inmediato comenzaron a saquear todo lo de valor. ¿Esto suena como el comportamiento de hombres movidos únicamente por devoción religiosa? ¿O se parece más a lo que ocurre cuando hombres desesperados y violentos finalmente ponen sus manos sobre la riqueza con la que soñaban? Las secuelas lo muestran aún con mayor claridad. En lugar de fundar un humilde reino cristiano enfocado en proteger peregrinos, los cruzados crearon estados feudales que reflejaban a la perfección los reinos europeos que habían dejado atrás, con las mismas jerarquías, la misma explotación y la misma obsesión por la riqueza y el poder. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Cuanto más tiempo existieron los estados cruzados, más revelaban sus verdaderas prioridades. Estos supuestamente devotos guerreros cristianos rápidamente comenzaron a adoptar costumbres locales, a casarse con poblaciones de la región y, lo más revelador, a enfocar sus esfuerzos militares no en difundir el cristianismo, sino en proteger rutas comerciales e intereses económicos. El puerto de Acre se convirtió en uno de los centros comerciales más lucrativos del mundo medieval. Comerciantes venecianos y genoveses establecieron barrios permanentes allí, y la nobleza cruzada tomaba su parte de cada transacción. Las órdenes militares, supuestamente las más religiosas de todos los cruzados, se transformaron en lo que eran esencialmente corporaciones multinacionales medievales, poseyendo vastas propiedades en toda Europa y participando en la banca internacional. Los caballeros templarios eran tan ricos que podían prestar dinero a reyes y reinas. Piensa en eso por un momento. Estos hombres que supuestamente habían abandonado las preocupaciones mundanas para servir a Dios, terminaron creando algunas de las redes financieras más sofisticadas de la Europa medieval. No rechazaban la riqueza material, estaban revolucionando la manera de adquirirla y gestionarla. La evidencia resulta aún más condenatoria cuando observamos cómo estos mismos cruzados trataban su supuesta misión espiritual. La protección de los peregrinos, la razón oficial de su presencia, a menudo quedaba relegada a un segundo plano frente a actividades más lucrativas. Cuando las fuerzas musulmanas ofrecían pagos de tributo, los cruzados con frecuencia los aceptaban en lugar de luchar. Cuando comerciantes cristianos se quejaban de competidores musulmanes, los nobles cruzados solían ponerse del lado de quien ofreciera los sobornos más altos. Pero quizá el aspecto más revelador de la motivación cruzada provenga de examinar quiénes participaron realmente en estas expediciones. La primera cruzada atrajo a un amplio abanico de la sociedad europea, desde campesinos sin tierra que esperaban escapar del vasallaje, hasta nobles arruinados que apostaban sus últimos recursos. Pero a medida que las cruzadas continuaron, los participantes se volvieron cada vez más profesionales y cada vez más centrados en la ganancia material. La Cuarta Cruzada ofrece el caso perfecto.
supuestamente lanzada para recapturar Jerusalén, terminó saqueando Constantinopla, la ciudad cristiana más grande del mundo. ¿Por qué? Porque los financieros venecianos que habían financiado la expedición exigían pago, y la riqueza de Constantinopla era demasiado tentadora para resistirla. Los cruzados literalmente atacaron a otros cristianos por dinero, y luego pasaron años dividiendo los tesoros bizantinos en lugar de marchar hacia Tierra Santa. Esto no fue una aberración, fue la conclusión lógica de lo que siempre habían sido las cruzadas. Cuando llegaba el momento decisivo, las preocupaciones materiales superaban a las espirituales cada vez. Ahora bien, no sugiero que cada cruzado individual fuera un oportunista cínico. Muchos realmente creían que hacían la obra de Dios, pero la creencia y la motivación son cosas complejas. Es perfectamente posible creer sinceramente en una causa y, al mismo tiempo, estar impulsado principalmente por el interés propio. De hecho, los seres humanos son sorprendentemente hábiles para convencerse de que lo que desean coincide exactamente con lo que Dios desea. La Iglesia medieval entendía esta psicología a la perfección. No necesitaban elegir entre apelar a la codicia o a la piedad. Podían apelar a ambas al mismo tiempo. Únete a la cruzada y salva tu alma mientras reclamas vastas riquezas. Lucha por Dios y conviértete en rey. Muere como mártir y tu familia heredará tus tierras recién conquistadas. Era una estrategia de marketing brillante para una audiencia medieval. Pero las consecuencias de esta motivación mixta fueron profundas y duraderas. Los estados cruzados nunca fueron estables, porque estaban construidos sobre cimientos inestables. No se puede crear una sociedad duradera cuando tu clase dirigente está motivada principalmente por la ganancia a corto plazo y el avance personal. Las constantes luchas internas entre los nobles cruzados, las frecuentes traiciones y alianzas cambiantes, el colapso final de casi todos los territorios cruzados, todo esto cobra perfecto sentido cuando entendemos lo que realmente impulsaba a estos hombres. La trágica ironía es que muchos de los auténticos buscadores espirituales que se unieron a las cruzadas probablemente se dieron cuenta de la verdad bastante rápido. Imagina llegar a Tierra Santa esperando encontrar una comunidad de cristianos devotos, trabajando juntos para proteger lugares sagrados, solo para descubrir una colección de pequeños reinos gobernados por hombres que parecían más interesados en la banca italiana que en la erudición bíblica. Algunos intentaron reformar el movimiento. Las diversas órdenes militares comenzaron como intentos de recuperar un propósito genuinamente espiritual, pero incluso ellas sucumbieron eventualmente a las mismas presiones materiales que corrompieron todo lo demás en las cruzadas. Cuando intentas mantener castillos, financiar ejércitos y proteger rutas comerciales, necesitas dinero, y mucho. La pureza espiritual se convierte en un lujo que no puedes permitirte. El mundo musulmán entendió esta dinámica mejor que muchos historiadores modernos. Las fuentes islámicas contemporáneas rara vez retratan a los cruzados como fanáticos religiosos. En cambio, los describen como lo que claramente eran: invasores extranjeros que buscaban establecer colonias y extraer riqueza. Esta comprensión ayudó a los líderes musulmanes a desarrollar estrategias efectivas para enfrentarse a la amenaza cruzada. No negocias con fanáticos, pero sí puedes negociar con personas que tienen intereses materiales. Esto nos lleva quizá a la lección más importante de las cruzadas: el peligro de confundir la retórica religiosa con la motivación real. Que alguien reclame sanción divina no significa que sus objetivos sean espirituales. Que una guerra se luche bajo estandartes religiosos no significa que la religión sea la causa real. Las cruzadas no fueron guerras santas, fueron empresas coloniales envueltas en un ropaje religioso.
Comprender esta distinción es crucial para dar sentido a nuestro mundo moderno. Todavía vemos líderes que usan lenguaje religioso para justificar acciones que parecen sospechosamente alineadas con intereses materiales. Todavía vemos poblaciones que se movilizan en torno a causas espirituales que ofrecen beneficios temporales convenientes. Los detalles específicos cambian, pero la psicología humana subyacente permanece sorprendentemente constante. Los caballeros que marcharon hacia Tierra Santa no eran monstruos, pero tampoco santos. Eran hombres que enfrentaban los mismos desafíos fundamentales que siempre hemos enfrentado los seres humanos: cómo mantener a sus familias, cómo alcanzar seguridad y estatus, cómo encontrar sentido y propósito en tiempos inciertos. La tragedia es que eligieron perseguir estos objetivos universales mediante la conquista y la violencia, convenciéndose de que Dios aprobaba sus métodos. Al final, la pregunta de si los cruzados buscaban oro o fe revela una falsa dicotomía. Buscaban ambas cosas y se convencieron de que no había contradicción entre ellas. Ese autoengaño quizás sea lo más humano de todo en ellos, y tal vez la lección más relevante para nuestro tiempo. Comprender nuestras propias motivaciones, distinguir entre lo que nos decimos y lo que realmente nos impulsa, sigue siendo uno de los retos más difíciles que cualquiera de nosotros enfrenta. La próxima vez que alguien te cuente una historia simple sobre eventos históricos complejos, recuerda a los cruzados. Recuerda que la motivación humana rara vez es pura, que los objetivos declarados a menudo ocultan intereses no declarados, y que las personas más peligrosas pueden ser aquellas que creen sinceramente que sus deseos egoístas se alinean perfectamente con la voluntad divina. Los caballeros que conquistaron Jerusalén pensaban que hacían la obra de Dios mientras llenaban sus bolsas de oro, y esa combinación de fe sincera y ambición material los hacía mucho más peligrosos que simples mercenarios.